Bueno, aquí estamos arrancando más en Paraguay como cada domingo por C9N en mi canal de YouTube, donde no van a poder escuchar este tema, sí van a poder escuchar C9N, que es Milo J, que es un pendejo, digo con todo cariño, extraordinario, realmente extraordinario. Nada más y nada menos que con Silvio Rodríguez, con quien quiero hacer una entrevista próximamente. Si me voy a Cuba, voy a intentar hacer el milagro de hacer una entrevista con Silvio Rodríguez. Pero ahora estoy con mi queridísima, ¿sabe cómo yo pongo? Senadora, no sé cómo puse ahí en el Zócalo, senadora expulsada ilegalmente. Así es. Porque yo no puedo poner en mi Zócalo, no me deja la conciencia decir ex senadora. Así, a mí no me... Ahí puse, senadora expulsada ilegalmente. Ilegalmente, así. ¿Te gusta el Zócalo? Sí, me gusta. La senadora del pueblo. Corresponde, ¿verdad? Porque Corresponde. fuiste expulsada ilegalmente, no hay vuelta. ¿Cómo estás, querida? Bien estoy, Leo, Katia? súper bien a vos y a tu portentosa audiencia. Y estás ensayando a full para poesía también, para vamos a aprovechar para promocionar ya ese evento. Sí, a partir del 23 de mayo en el Arlequín. Sí. Ustedes saben que hace un año que José Luis Ardizone pasó y está en otro plano. Así es, no está y su viendo duende por ahí. sigue, su duende sigue acá y bueno, un grupo maravilloso que él fue el que ensambló estas voces para hacer poesía. La poesía es un arma poderosísima en tiempos donde se necesita que la palabra vuelva a tener valor, vuelva a mover conciencias. Esa poesía que no sirve para eso, no sirve para nada, decía Celaya. Y entonces, bueno, estamos haciendo este año poesía española. Hicimos poesía paraguaya, poesía latinoamericana, y este año nos tocan los autores españoles. Bueno, Lorca, Quevedo, Becker Que le encantaba a mi papá, por eso me acuerdo. Sí. Bueno, cuando sí nos te referías a José Antonio Galeano. Margarita Irún, la profe que estuvo, una de las grandes protagonistas de Narciso. Sí, por supuesto. Que estuvo ahí. Nadie mejor para hacer ese papel que hizo ella, me lo dijo acá Marcelo Martínez Sí. en cámara, o sea, impresionante. Y bueno, está también mi hijo. ¿Ah, sí? Que no quiero ni decir que es mi hijo, porque es un eximio guitarrista clásico sí, que yo sé, cierto. que acompaña un poco con melodías mira qué bueno. la obra. Y esto va a empezar el 23 de mayo. El 23 de mayo porque, bueno, el Arlequín hace un homenaje a José Luis Ardizone y estamos ahí. Y es una parte de mí que no puede disociarse de... Puede más que vos, me parece. Puede ¿verdad? más que yo. Está casi una pasión como la política también. Mira qué bueno. Y esta va a ser una obraza, porque un contenido social enorme, va a gritar cosas que hay que gritar en estos momentos. Entonces yo le invito a la gente a que se vaya a ver. No hay mucho espectáculo de poesía en Paraguay. No. Yo diría que somos... No quiero decir los únicos, pero va a haber seguramente que algún otro. Hay a veces esos encuentros donde se leen poesía y tal cosa, ¿verdad? No. Pero así como digamos como un evento formado en un teatrito y todo, no sé si hay algo parecido. Y los políticos tienen que leer poesía. Sí. Qué alma vacía de aquel político que no lee literatura. Bueno, el que no lee nada es Hernán Rivas. Sí. Y vamos a hablar en Dios este mío. primer bloque de él, Katia, porque Vamos a hablar. me gustaría mucho escuchar tu opinión, porque ya lo denunciaste muchas veces, pero queremos hacer un resumen contigo. Sí, señor. En el año 2020, el que era presidente del GEM, del Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, era Baqueta. Así es. Y él ya advirtió este tema, de que Hernán Rivas tenía un título falso. O sea, estamos hablando hace 6 años atrás empezó Así es. no sé si empezó, pero por lo menos él ya decía esto, y después vos lo reforzaste. Fue así, ¿verdad? En realidad en el año 2020 estábamos atravesando un momento muy difícil con la pandemia y esto es como que quedó tapado. Ya. Debido a que había otras prioridades en el escenario, pero Hernán Rivas es un gran usurpador desde el comienzo. Él llega al jurado de enjuiciamiento de magistrados tras una maniobra de los cartistas y sus colaboracionistas y le echan a Ramón Romero Roa. Un diputado que en paz descanse, que después también muere en el COVID, pero él muere esperando justicia, porque recurre a la Corte Suprema de Justicia buscando revertir el nombramiento de Rivas, porque Rivas no podía ser designado miembro del jurado de enjuiciamiento por la Cámara de Diputados por ese método. Sin embargo, lo consigue, y fue ahí que se advirtió. En primer lugar, que no tenía ninguna experiencia. En el debate de la Cámara nosotros ya lo dijimos, sostuvimos eso en el día de su elección. Y bueno, cuando va al jurado, Baqueta también mira los antecedentes y nada cuadraba. Ahí se realiza una auditoría
y fue Casañas Levy quien en el Ministerio de Educación y Ciencias realiza una auditoría en su carácter de director de transparencia del MEC y específicamente le dice a Eduardo Peta, hoy cartista, hoy candidato, porque viste cómo hoy candidato en San Lorenzo por el cartismo, le dice, pero textualmente, abrogar el título de Hernán David Rivas por graves irregularidades e inconsistencias. ¿Qué quiere decir abrogar? Abrogar es derogar, es sacar, extirpar, casar. No existe eso porque es demasiado grosero lo que pasa. En ese momento también se estaba llevando adelante una interpelación en la Cámara de Diputados y entiendo yo que la moneda de cambio por el rechazo de la interpelación a Eduardo Peta fue hacer silencio en el caso Rivas. Y así empieza este culebrón. Porque Peta firmó, digamos, siendo ministro de Educación. La autorización para la expedición del título es lo que firma el MEC. No firma el título. Claro. Porque el título lo firma el rector y el decano. Que fue Euclides. Que fue Euclides Acevedo y que fue... Bueno, explícame eso Rodríguez rápido. Kennedy. ¿Cuál es la responsabilidad de Euclides y la de Peta? Para que la gente entienda. Bueno, la de Peta era ministro de Educación y Ciencias. El Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano registral de los títulos. Todos los títulos de este país pasan por un filtro donde en cierto sentido se le tiene que controlar a las universidades. De manera que tengan docentes, tengan profesores, que los exámenes, teoría, una gran cantidad de documentación se presenta para legalizar un título en el ministerio. Esa es la responsabilidad de Peta, haber otorgado en 4 horas y 11 minutos el registro de un título en plena pandemia, donde no se podía entrar al ministerio sin tapabocas, se requería una cita previa con una distancia sanitaria. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la pandemia? Pero cuando vos hablas de las 4 horas, también es importante aclarar porque hay casos que pueden durar meses, digamos. Pero es que duran meses, no hay 4 horas, salvo para los grandes privilegiados del poder. A él se necesitaba su título. O sea, Peta es responsable. Claro que sí. O sea, pero sobre todo cuando Casañas Levy le advierte. ¿Y él qué hace con eso? Se limpia, tira y dice, no, acá no hay nada, pido una segunda auditoría. ¿Y Euclides Acevedo qué responsabilidad tiene? Y es rector de la universidad. El rector es el máximo exponente de una universidad. Sobre él pasa justamente velar por la regularidad de todas las carreras que están habilitadas en una unidad académica. En el caso de la Sudamericana son 24 carreras, incluyendo ciencias de la educación, derecho, psicología, medicina. Entonces, él tiene que velar porque sus unidades académicas funcionen, tengan docentes. Esta universidad no tiene ni siquiera empleado en el IPS. Se supone que si vos Él tenés dice que le vendieron pescado podrido. No le pueden vender pescado podrido y menos a alguien de esa experiencia. Puede inventar otra cosa, porque creo que ese fue Rodríguez Kennedy el que dijo eso. Nadie te puede vender pescado podrido, nadie te puede obligar a que vos firmes un instrumento que no reúne los requisitos. Este es el título falso que estamos viendo en pantalla. Esto es la prostitución de la educación y fue revelador, porque hay un esquema que hoy continúa incólume, porque se continuó la impunidad, que es lo que hace Leo. Hace que esto pueda volver a repetirse y en el 2025... Esto en el 2020 se denuncia, 2023 nosotros reforzamos esto con mucha batería con Raúl. Y en el 2025 se sigue pidiendo título de abogado de la Sudamericana. Tenemos 44 abogados recibidos en la Sudamericana que hoy integran la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo puede ser que un tipo como Hernán Rivas con título falso sea juez de jueces? Porque él llega no solamente como miembro, sino llega a presidir. Y creo que es la soberbia de un cartismo que necesitaba no solamente a un servil, sino necesitaba decir, el Estado me pertenece a mí. Y yo le puse en su momento, porque esta es la claque colorada, yo le puse a González Daer y estuvo 14 años en el jurado. Presidió 7 años el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué quise yo le puse? Y el Partido Colorado, la cúpula colorada, no, yo ya le pusiste. No, yo le puse a este personaje que negoció, que hizo una serie de cosas, que se le destituyó. O sea, con ese antecedente decir. Entonces, ¿por qué yo no le voy a poner al sucesor de González Daer? A un burro. ¿Por qué no le voy a poner? Voy a redoblar la apuesta, pero ahora no solo le pongo a un burro, sino le pongo a alguien con título falso para que vean mi poder. Y hoy se revela con la impunidad y el blindaje de Rivas, hoy él está con permiso, es senador con permiso.
y sigue siendo senador. Sí, ¿y te crees que te pasaban factura aparte de tu expulsión tiene que ver con esto? No, todo que ver. Yo escribí un librito ¿Todo que se llama... que ver? Todo que ver. Yo escribí un librito que se llama 4 horas y 21 minutos, Sí. crónica de una injusticia anunciada, y 2 fueron los motivos políticos de mi pérdida de investidura. El primero era los títulos falsos. El título falso de Hernán Rivas abría la caja de Pandora para poder apuntar a otros legisladores con títulos falsos. Ellos básicamente decían, esta señora nos va a joder, porque si 4 años solamente se dedica a denunciar títulos falsos, esto Explota. explota. Entonces, la primera factura fue Hernán Rivas y lo otro fue el tema de los Nepo Babies, ¿verdad? El esquema de... ¿Pero a vos te Nepo advirtieron Babies. eso? Pero claro, pero así, sin ningún tipo de eufemismo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Tus propios colegas? Claro, digamos? mi propio colega. ¿Se puede decir quiénes? Sí, claro, estaba Basilio Núñez, estaba... Él te dijo, sí, concretamente, así se te va a mismo, echar por este Se te va a tema. echar por este tema, sí, señor. No, y ahí fue que se hace la intermediación y se pide para que yo vaya a hablar con Horacio Cartes. Sí, me acuerdo, porque sí. podía inclusive, ¿verdad?, obtener el salvoconducto del príncipe narco si es que besaba su anillo. Y hubo toda una presión, pero el detonante de este, yo por eso decía en estos días que saltó con mucha virulencia o que fue un reflujo de noticias lo de Rivas. No hay un solo elemento que nosotros ya no hayamos mencionado en el 2023, uno solo no hay, Leo. Esto O sea, está algo en un nuevo, libelo, digamos, no hay eso ya nada está todo nuevo. dicho, sí. Nosotros presentamos un libelo acusatorio donde, bueno, ese libelo acusatorio tiene 52 páginas. ¿Eso fue en el 2023? Fue en el 2023, el 13 de diciembre del 2023, yo presento la pérdida de investidura de Rivas, con 1.182 páginas de informes. Ese es un documento que hoy está en el Ministerio Público, porque con Raúl Benítez nosotros fuimos convocados como testigos en la causa de Hernán Rivas. Y así le llevamos hecho el trabajo, con la hoja de ruta, con todos estos hitos que fueron pasando desde su designación en diputados, pasando por lo que dijo Baqueta, el tema de la auditoría nosotros conseguimos completo, porque yo tengo mensajes inclusive con el profesor Casañas Ley. ¿Y qué dice la Fiscalía en este momento? Y la Fiscalía lo que dice es que, bueno, ellos están apelando la causa porque un tribunal de apelación declaró prescripta la causa. Sí. En un criterio, yo no sé, de una protección y de una falta de justicia, si se quiere, porque hoy significa con este fallo que todos aquellos que tienen títulos de cualquier universidad o cualquier título trucho, desde el 2018, basta que vos guardes tu título, no sé qué querés ser vos, vamos a elegir y vamos a decir a la ¿Yo? audiencia. Sí. Arquitecto. Arquitecto, querés. Sí. Bueno, va a tener tu título del 2018, es la fecha que te pide el tribunal. Ajá. Guardá, después ahora podés sacar y ya sos arquitecto. Así de fácil. Eso es explicado en sencillo lo que dice Pero el quiere decir que la tribunal. Fiscalía en este momento, para que la gente entienda, da por hecho que el título es falso. La Fiscalía da por hecho que el título es falso y que se usó un documento falso. Son 2 hechos punibles los que imputa la Fiscalía a Hernán Rivas. Prepárenme el video donde Hernán Rivas le dice a Santula que él no le conoce a ninguno de sus compañeros porque realmente es denigrante. Pero, ¿por qué le protegen, Katia? Esa es la gran pregunta del millón que yo no logro todavía, no entiendo. Porque si vos me decís, vamos a protegerle, a ver, ¿qué te puedo decir? A Bachi Núñez. Vamos a protegerle a, no sé quién otro te puedo decir, de un peso pesado, ¿verdad? Vos me podés ayudar quizás, pero un idiota útil como Hernán Rivas, imbécil, burro, que se pasea, ahora nomás no podemos poner, teníamos un montón de placas que habíamos hecho con él, con sus relojes Rolex, sus zapatitos de $5.000. Pues sí, un idiota como este, ¿por qué? 2 son sus anclas. A ver. El papá, que es intendente. Sí, bueno, pero ¿sí? ¿qué? Y el papá es muy amigo de Horacio Cartes. Hay conexiones, hay negocios, hay afinidades, hay protecciones. El papá de Rivas está sindicado de desfalcar la municipalidad Sí. desde el periodo pasado y nunca se trató su intervención. Acá cuando el patrón te quiere, el patrón te quiere. O sea que no busquen muchas explicaciones racionales.
Porque No, así pero hay se un le punto impuso. donde hay un No hay punto. un punto, no hay un punto. Y el segundo, el tema es, repito, es abrir la caja de Pandora. Hoy le tenemos ya sindicados a varios legisladores como Yalimir Esgay, Sí. Nasser Esgay. Sí. Nasser es el hijo. Hay sí. uno que estuvo también como suplente por poquito tiempo que asumió, todos recibidos en universidades de garage. Vamos a escuchar cuando decía Hernán Rivas, es tan burro que escucharle da tanta pena, Dios mío, pero bueno, vamos a hacerlo, dale. ¿Quiénes son 5 profesores de tus materias más importantes que recordás? Tengo totalmente que en su momento lo voy a entrar así. Le dije a Santiago que yo no quería esto mediatizar. Yo me fui, le expliqué a mi colega, le di toda la información. Es por eso que tuve esa cantidad de votos de respaldo, Santiago. Y no es una cuestión, hasta la oposición también me entendieron porque yo me fui a explicarle con cada uno. Y en eso, Santiago, te pido un poco que me entiendas y me dé un poco el tiempo para que yo pueda esto. No, es largo el video porque Fatula le pregunta varias veces y él nunca pudo decir el nombre de un profesor, un compañero. Yo le pregunto lo mismo en el plenario. Ajá. Esto mismo pero yo le pregunto en el plenario, dame 5 nombres de alumnos, 5 de profesores, materias que más te gustaron, decime el concepto de derecho, decime algo básico que ayude a encaminar que nosotros creamos que vos pisaste abogado, alguna sí. vez. Y nunca respondió nada. Nunca respondió nada. Se burló, engañó al Senado de la Nación, engañó a la Cámara de Diputados. Este señor tenía que salir por el juicio de pérdida de investidura. No se pudo, hoy tiene permiso. Vamos a poner la placa después de quiénes son los que votaron a favor del permiso y quiénes no, por favor, para mirar con Katia. Y ojalá la gente, siempre decimos lo mismo, ojalá que se acuerden la Así hora de la es, votación, así pero es. después pasa el tiempo, pasa la vida, pasa en el cine, pasa en TNT, decía una Sí, publicidad de así TNT. es, Ahí pasa. está. A ver, me voy a parar porque quiero, póngame en el video wall. Bueno. Ahí está, Hernán Rivas, bueno, él mismo se fue a votar al último momento, después no aparecía. Él es el voto 23. Sí. Hernán Rivas, por él mismo, Natalicio Chase, Javier Zacarías, todos impresentables. Este tipo era el amigo íntimo de Mario Abo, después se mudó a ser el amigo íntimo de Bachi y compañía. Zacarías Irún, gran ladrón con su esposa en Ciudad del Este, si me quiere demandar, aquí estoy. Ramón Retamoso, Antonio... Ramón Retamoso, recibido en la Universidad Tres Fronteras. Ajá. Ramón. Y un señor que dice que él no duda un solo minuto de que el título de Rivas es real. Ah, él no duda. Y él es representante de la Cámara de Senadores en el Consejo de la Magistratura. Uní con flecha eso. Muy buen dato. Antonio Barrios, el doctor Descartes, Silvio Velar. ¿Qué me decía Silvio Velar? Que es un tipo que se supone que tiene cierto nivel académico y sin embargo sigue el blanqueo. Bachi Núñez, gran transador del clan Núñez, Derly Maidana, Guadalupe Aveiro, Nano Galaverna, colocado por el padre. Orlando Penner, mira vos, Orlando Penner también, sin ningún problema. Zenaya Delgado, expallista, Derly Osorio, Lizarela Valiente, tan burra como Hernán Rivas. Pedro Díaz, no sé quién carajo es. Él fue gobernador de Coronel Oviedo. Ah, gobernador. Bueno, estos son los que aprobaron junto a, estos son de la supuesta disidencia colorada, sí. Carlos Núñez, que putea contra el gobierno, pero en este caso alguna tranza habrá hecho, como Soroka y Alfonso Noria, y aquí están los impresentables que alguna vez deberían ser expulsados, pero realmente, porque después terminan siendo colocados por la justicia nuevamente. El peor de todo para mí es Paco Valedé. Porque Dionisio Amarilla ya sabemos que es un cartista asqueroso, el que se cree de raza aria. Estos dos ya ni quiero hablar. Pero Paco Valedesma tenía algo. Pero además hasta la noche anterior estaba con el grupo. Con el grupo que iba a votar Sí. por el rechazo. Bueno, alguna platita habrá ligado a José Paco Valedesma. No me queda ninguna duda. Bueno, y estos son el resto de los abogados, no voy a citarla a todos, de los senadores que no pudieron contener este permiso. Por eso que yo te volví a preguntar qué es lo que tiene de especial este personaje, ¿verdad? Para que todo esto ocurra. Sí, es grave, pero yo entiendo de que si ellos se empiezan a estudiar los títulos de las personas se va a desmontar un gran negocio. Acá estamos hablando de la mafia de los títulos falsos, así como hablamos de la mafia de los pagarés. Si vos te recibís en la Universidad Sudamericana
1 de cada 3 abogados que se recibieron son funcionarios públicos. Sí. La misma cosa pasa en las universidades de Garage. Hay otra universidad que va a salir dentro de poco, porque esto se tiene que acabar, donde el 50% de las personas que se reciben ahí son funcionarios públicos. ¿Por qué? O casualidad. ¿Por qué? Porque tienen el plus. Acá estamos hablando de millones de guaraníes. En Claro, algunas porque al tener instituciones- título le dan un plus. Exacto. En la municipalidad me decían de Asunción, el plus llega a 3 millones de guaraníes. Sí. Un salario mínimo por tener un título falso toda tu vida. Porque vos compras, claro, Yacyretá, Itaipú, ministerios, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General del Estado, está todo Es podrido. escandaloso. Y tu yupaité, como se diría. Y una o sea que si acá vos desmontás el tema de las universidades, no sé cómo vas a detener. Yo te iba a contar una anécdota rápida antes de hacer la pausa. El dueño de un banco, conversando con él, una vez me dice, Leo, yo estaba saliendo de la tarde de mi oficina y le veo a la persona que cuida el estacionamiento y le digo, ¿qué estás haciendo hasta ahora? Y yo estudio Derecho 2, le dice. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y por qué no está en la facultad ahora? No, y porque la verdad que yo compro los exámenes. Y le contó así abiertamente que él compraba los exámenes y que el último, cuando ya se iba a recibir, le iban a cobrar más caro. Pero le contó naturalmente a su propio jefe y dueño del banco. Y entonces él me dice, Leo, y te hago la pregunta, ¿por qué el colegio de abogados, por ejemplo, no es el que tiene que tomar, por ejemplo, un examen? Y él me dijo que en su país ocurría esto, bueno, Claro. yo estoy diciendo con extranjero, bueno, y que en otros países del mundo pasa esto. Van al colegio de abogados a rendir y después recién pueden ser abogados. Claro, la OAB, por ejemplo, del Brasil, Sí. la Orden de Abogados del Brasil, es muy poderosa. Todo lo que hace al régimen sancionatorio y de matriculación radica en un colegio de abogados. Nosotros no pasa eso porque no tenemos colegiación obligatoria, pero eso no significa que la Corte Suprema de Justicia no pueda encaminar Claro. no solamente exámenes, sino con rigor el estudio de los antecedentes cuando uno va y pide la matrícula. Porque ¿qué hizo la Corte con Hernán Rivas? Y con muchos otros, porque Hernán Rivas es la punta del iceberg de este esquema. Les dio una licencia literalmente para fundirle la vida a un ciudadano. Porque los bienes después de la vida que tratan los médicos, muchos también recibidos en este tipo de universidades, los bienes más importantes después de la vida son la libertad, la familia, tu patrimonio, tus hijos, y todo eso se dirime dentro del contexto de un asesoramiento legal, Leo. Lo que está pasando es muy grave. Después tenemos jueces, fiscales, defensores que con títulos falsos acceden. Y después se convierte simplemente el recurrir al Poder Judicial en un negocio donde te cobran para imputar, te cobran para sobreseer, te activan una serie... No hay justicia. Y en un país donde no hay justicia, no solamente no hay paz, no hay independencia de poderes, no hay seguridad jurídica, por eso somos un país primitivo y premoderno. Nosotros estamos en la premodernidad, porque tenemos autoridades que hoy tienen títulos falsos y llegaron al punto de que el título para ellos representaba un prestigio nomás. Porque vos no necesitas un título para ser diputado o senador. Claro. Pero esta gente redobló la apuesta. Quieren ser licenciados, doctores, pero sin estudiar. Permitimos una pausa y después vamos a seguir hablando con Katia González, como siempre ella es contundente, verborrágica y tiene los argumentos sólidos, porque me encanta lo de la frase de dato mata relato. Ya volvemos. Bueno, no vamos a hablar solamente de Hernán Rivas y de todo el destape, por favor, Sí, porque Katia. ese me sube toda mi presión. La Vos me bilirrubina. traes acá para hacer No. mal. Ahora quiero traerte a este año. A este año. 2 de cada 10 colorados dicen en Asunción que le votarían a Soledad A Soledad, Núñez. sí, sí. ¿Cuántas chances crees que tiene Soledad de ganar las elecciones? Todas. Creo que estamos en un momento muy particular. Eso se siente en la calle, Leo, porque no es solamente las encuestas que son como datos más fríos. Uno camina a Asunción y desde el comienzo, antes de la definición, te hablo inclusive de la candidatura, hay como un espíritu de conciencia colectiva de que este sistema no da más. De que hay que romper y hay que intentar hacerlo a como dé lugar. Sí. Entonces no solamente hablamos de la gente de a pie, común y corriente, laburadora, la gente que le sufre a Asunción, porque son más de 1.500.000 personas que le padecen todos los días a una ciudad rota.
a una ciudad que hace agua literalmente por todos lados, que huele a basura, que no tiene un centro ni un casco histórico protegido, que no tiene plazas iluminadas y seguras, que hace que la vida y el desarrollo de tu proyecto de vida, porque yo siempre digo el derecho a la ciudad, ese derecho a la ciudad que nunca lo desarrollamos como un concepto que pueda demostrarnos público, que ese primer contacto que él tiene ciudadano con sus servicios básicos, exacto, con el primer auxilio que tiene, es su municipio. Y eso se desarrolla mediante un concepto que es el derecho a la ciudad. Entonces creo que hay una conciencia mayor y estos datos que además probablemente no reflejen del todo la realidad, porque mucha gente tiene miedo de contestar. Exacto. Yo me he cruzado con gente que me ha dicho, yo trabajo en tal institución pública, nosotros les alentamos a ustedes a dos cosas. Uno, a que se unan, eso sale todo el tiempo, necesitamos la unidad. Y segundo... Pero el bombardeo colorado, que el otro día acostumbro a escucharte a vos y a Mario y a Gemavi en la última parte del programa, te dijo Gemavi, que trabaja con Camilo, ¿verdad? Te dijo él que hay 1.200.000 impactos por día de Camilo. Sí. Para explicar a la audiencia qué significa 1.200.000 impactos, eso significa que cuando vos salís a la calle, estás viendo la publicidad de Camilo, vamos a decir Camilo porque sí, el que más tiene, porque sí, puede ser también el otro, sí, señor, ¿verdad? Samaniego. Pero vos saliste, Camilo en un cartel, después viste en el otro cartel, después viste a un candidato a concejal que también está con Camilo, después te subiste al auto, escuchaste la publicidad de Camilo, después viste en un columnero de la AN de la carita de Camilo, entraste a la red social. El otro día fue el colmo que estaba Sorle Núñez en un programa de televisión y mientras ella hablaba salía el zócalo de Camilo enfrente. Imagínate. Entonces, todo eso es 1.200.000 y él te multiplicó por 120 días que son de campaña ya general, más si contamos ahora la interna, estamos hablando de más de 100 millones de impactos. Sí. Eso no cala, no hay gente que está harta de ver Camilo y después dice voy a votarle lo mal a Camilo. No, eso no vamos a saber, ¿verdad? Y ojalá que la gente entienda de que esto es más de lo mismo nomás. Por eso yo coincido cuando a Soledad le preguntan, a Soledad Núñez, a nuestra candidata a intendenta, a nuestra futura intendenta, sí, le preguntan si con quién se sentiría más cómoda disputando la final, si con Camilo o con Arnaldo Samaniego, y ella dice, me da igual. Claro, obvio. Y nos da igual en realidad por dos eventos. Uno, porque hay un abrazo republicano que se va a dar después de esas internas, lo cual significa que todo lo que están diciendo en este momento mutuamente es una gran mentira, una gran estafa. Dos, porque el esquema va a continuar. ¿O acaso ellos van a entrar para ser disruptores de un esquema que los sostiene en el poder hace demasiado tiempo? Entonces nosotros tenemos que entender que si la gente no mira eso, los 1 millón, por más de que le maquillemos, la claque continúa siendo la claque. Le podemos maquillar, podemos decir, puede, podemos decir el tractor no sé qué cuánto, todo lo que ustedes quieran, pero la claque es la claque y va a continuar cometiendo y manejándose como lo está haciendo hasta hoy, donde la municipalidad no le sirve al ciudadano, sino que le sirve simplemente a los intereses de esa cúpula. Y es importante decir también, Katia, que necesita el acompañamiento de concejales, ¿no? Y totalmente. Que por primera vez hay, digamos, mucho menos lista de concejales. Bueno, tenemos la lista 3, que va a ser la lista que acompaña el proyecto desde el legislativo municipal, con gente muy valiosa de distintos partidos políticos. Ahí está Patria Querida, PDP, País Solidario, Participación, Independientes, Arere, sí. Si me olvidé uno, disculpen. Sí, hay mucha gente valiosa que va a formar parte de esa opción electoral que antes se iba dividido por lo menos en 6 listas. Sí, nosotros de 6 convertimos en 1, no significa que va a ser la única. No, y está el PLRA que vaya aparte. Claro, sí. El PLRA es la lista 2, ¿verdad? También tiene buenos candidatos. La gente machaca mucho y fulanito y perenganito, pero pucha, hay opciones, hay 12 opciones en el PLRA. Sí, finalmente siempre se acuerdan de Wagner, sí, pero... Hay una mano de un ciudadano liberal que va a tener que entintar su dedo y ojalá que lo haga con la mayor conciencia de qué se requieren en estos tiempos. Por eso yo estoy convencida que Sole va a ganar. Yendo a tu pregunta, nos alargamos, nos dimos ahorita la vuelta, pero porque yo creo,
porque creo que la situación es calamitosa, creo que la situación es insostenible, lo vivimos todos los días. Hoy Asunción es una trampa. Dijiste que los derechos de las mujeres no son una moda. En algún momento hace poco hablaste de ese tema. Cuando me fui a la Corte Interamericana citada en una audiencia por mi tema. Ok, ¿y sentís que el electorado paraguayo está listo para eliminar o romper el machismo en las urnas? Mira, que siento como nunca que es el momento de una mujer. Y lo siento por el lado de las mujeres inclusive, que supuestamente la gente dice, no, la mujer no vota mujer. Es mentira, la mujer que es la mano que mece la cuna va a hacer incluso que hombres elijan a una mujer intendenta para Asunción y ojalá que a esa idea le llegue su tiempo también para la presidencia de la República. Porque eso te iba a preguntar. Necesitamos... Bueno, vos te lanzaste como candidata a presidenta. ¿Ya hiciste tu lanzamiento o todavía es, digamos, comunicaste por decir? Claro, hay un interés de un sector importante de gente que me habla, que me dice, nosotros necesitamos tener un proyecto político, creen y confían en que yo puedo liderar ese proyecto político. Hay mucho todavía agua que va a correr debajo del puente. Creo que hoy es el momento de contener la ansiedad por el 2028. Porque nos podemos equivocar. Sí. Hay demasiados lanzamientos prematuros. Es como que veo en todos los actos en los cuales estoy asistiendo que se pone demasiado énfasis en el 2028 y se está saltando la previa que es el 2026. Que claro que tiene una dinámica diferente, Leo. No es lo mismo una elección municipal que una general. Todos sabemos eso. No es muy eso. Prematuro el 2028. O sea, estoy hablando, no solamente Aliana ya es luego el candidato, sí, por eso, Vince ya es el candidato. Por eso, sí. Miguel Y nosotros Prieto, tenemos que seguirle al Partido Colorado. Ya se lanzó. Sí. Bueno, ¿y cómo pensás arreglar con Miguel o con el resto de la oposición, digamos? ¿Cuál sería tu propuesta? Me refiero a cómo elegir el candidato. Y yo creo que el decir... ¿Candidato o candidata? Aquel que quiera liderar un proyecto... Mi hija diría candidate, para ser más fácil, sí. Mira, aquel que quiera liderar un proyecto político en la oposición tiene que tener la suficiente humildad y apertura y los candidatos no se tienen que meter. Las decisiones tienen que ser por parte de amigables componedores que vean cuál es la mejor opción, que equilibre todos los intereses, pero por sobre todas las cosas, que ponga la fórmula ganadora enfrente. Pero ¿cómo se elige? Y hay demasiados métodos ahí, desde una interna a padrón abierto por fuera del calendario electoral, hasta siguiendo el calendario electoral, hasta haciendo un acuerdo o un consenso, hasta hay demasiadas formas. En Morena, a mí me gusta citar un poco porque Morena, México. Morena, México, lo de Claudia Sheinbaum nace un poco de una encuesta auditada. 5 candidaturas que lo que hacen es auditarse mutuamente, se hace una toma de muestra enorme, eso lleva su complejidad, lleva también muchos recursos. También tienen una especie de urna de libre también. Exacto, hay como una mezcla, y hay como una garantía en esa mezcla. A mí me gusta también Morena, entonces, buscar la manera de elegir hacerlo. ¿Y cómo hacemos con Payo, que es tan volátil? No, yo particularmente... Digo, volátil, pero son términos, yo tengo una posición muy clara y la dejé, y eso me ha costado muchas veces, no hay que enfrentarse a Payo. Yo sí me enfrento a un divisionista. Yo sí me enfrento a un misógino, yo sí me enfrento a un maltratador de mujeres, yo sí me enfrento a alguien que dice que la dictadura es mejor que la democracia. Entonces, yo tengo mis límites, no creo en la unidad sin beneficio de inventario, no creo en la unidad de sellos, creo en la unidad y en la construcción de un proyecto político con la gente. Ese es el modelo en el que yo creo Cruzada y Nacional, por el que yo voy a pelear, Leo. Cruzada Nacional podrá seguir teniendo una gran cantidad de seguidores, digamos. ¿Cómo se haría con ellos? Con él, y se tiene que buscar un interlocutor válido, un interlocutor serio. Yolanda puede ser esa interlocutora. Obviamente. Que tenga seriedad, que tenga palabra. No es que un día amanezca y diga yo quiero ser presidente y al otro día le mande a todo el mundo y al otro día diga quiero encuesta y después no padrona. Hay con gente con la cual no se puede pactar. Después no. No se puede, hay con gente que no se puede pactar. Nosotros podemos estar siguiendo el cerebro retorcido de una persona que no tiene el principal valor, que es creer en la república, en el equilibrio de poderes, en la democracia.
Y él no nos va a comer un voto partido por la mitad si nuestro proyecto es serio. No es cierto, acá nadie tiene 600.000 votos en el bolsillo. ¿Y quién lo sabe mejor? La experiencia última que tuvimos, donde todo el mundo decía que Efraín tenía 1.200.000 y que esta vuelta ya iba a llegar. ¿Cuál fue la realidad estadística? Los votos se conquistan, se abrazan, se trabajan con proyectos serios. Por eso es que yo no creo, y eso yo lo digo, no sé, serán otros los que peleen, pero que no diga que no se le avisó después, porque este tipo lleva la pelota. Y ya le dedicamos mucho tiempo a esto. No, está bien. Hablando de una posibilidad, Katia, Prieto, Katia, ¿vos ves posible que los liberales tengan la madurez de decir hay una fórmula que puede ser ganadora y nosotros vamos a estar en un cogobierno, en los ministerios, lo que sea, sin que haya un candidato ahí? Justamente, acá hay que tener el corazón y la mente abierta. Ese corazón y esa mente debe estar para un proyecto político que rompa una hegemonía que necesita de decisiones también audaces. Yo no descarto que mucho dependerá de la interna liberal y quién sea quien que lidere los destinos. Yo le veo al CIDE Rivero con muchísima apertura. Por supuesto que ellos como partido van a reivindicar estar en la chapa, pero no solamente tiene que haber apertura del Partido Liberal, por parte de nosotros también. O sea que si uno de nosotros tiene que salir de la chapa para que ese es el precio de la unidad, pues tenemos que hacerlo. O sea, yo no me cierro a ninguna fórmula. No, vos no, pues yo te pregunto si los liberales tendrán la madurez. Yo sí creo que tienen la madurez, yo sí creo que los liberales son importantes. Yo no creo que suelten la vicepresidencia, bueno, pero ni a palos. Y si es que no dan los números, quiere decir que vamos a perder una vez más. No. Por eso hay que escuchar a la gente. Si la gente dice, esta es la dupla que entusiasma, vamos a hacerle caso a la gente, como fue en su momento con Lugo. Hablando de Lugo, se habla de Lugo como si fuera que él es el culpable, pero cuando no juraron ni Nicanor ni Cartes, Lugo era el presidente del Senado, pero no votó, no es que Lugo decidió. Ahí había un cuerpo que eran los electos del 2018. 18. Porque primero entran los senadores, diputados, y después el presidente. Vos lo sabes mejor que yo. Bueno, anyway, votaron 5, Patria Querida, por ejemplo, Fidel Zavala, todos ellos votaron para que no ingresen ni Cartes ni Nicanor Duarte Frutos. Entonces, ¿acá es un problema político o jurídico? ¿Vos pensás que ellos sí pueden ser o no pueden ser? La Constitución Nacional es clarísima, no pueden ser. La Constitución Nacional pero tiene un texto... depende a qué constitucionalista le pregunto. No, tiene un texto imperativo. Serán senadores vitalicios, Sí. no tendrán voz, pero no voto, Sí. no integrarán el quórum. Hay 3 premisas que tiene la Constitución Nacional con respecto a los expresidentes. Y esto no lo estoy diciendo yo, leamos la Constitución Nacional. Y esas 3 premisas son estas que te cité. Cuando la Corte, en ese poder, en ese momento, tanto Nicanor como Cartes tenían un poder muy diferente, pero en ese momento era la coyuntura hacía que una vez más la justicia sometida, arrodillada, dicta un fallo en un tiempo meteórico, entre paréntesis, una cautelar fue la que dictó. ¿Y quién hizo ahí de contrapeso al abuso de poder? El Senado. Sí. Porque nosotros, eso es lo que tenemos que entender. Somos 3 poderes distintos. Exacto, son 3 poderes distintos que se interrelacionan y se controlan recíprocamente para que ninguno de los 3 acumule el poder para hacer cosas que no corresponden dentro de una república. Y en ese caso particular se unieron legislativo con ejecutivo, se unieron el Poder Judicial con el Ejecutivo intentando atropellar. ¿Y quién puso el freno en aquella oportunidad? El Legislativo puso el freno. Claro, pero te digo, le dicen Lugo, pero no era Lugo. Era una cautelar, hay que decirlo, salió, o sea, lo que hay que explicarle a la gente, salió en menos de 24 horas. Hay o sea una decisión de la Corte que dice que ellos sí pueden ser. Sí, eso es lo que hubo, ¿verdad? Exacto. Entonces nosotros tenemos muchas teorías como libros de derecho ahí también. No, pero yo te cuento que yo le pregunté a Emilio Camacho Sí. y él me dijo, Leo, nadie le puede obligar a alguien a no renunciar. O sea, él puede ser, yo puedo decir, yo renuncio a mi senadora vitalicia, según él. Claro, pero no para hacer otro cargo.
Muy bien, mi profesor Emilio Camacho. Sí, fue mi pero profesor en la escuela él judicial. cree que sí puede. Es que no puede, o sea No, que, no, ya sé. o sea que con esa lógica nosotros podemos llegar hasta la interpretación absurda de que por vía de sucesión llegue, aunque la Constitución prohíba la reelección presidencial, llegue a la presidencia un senador que esté en línea de sucesión. Y esto no es que es improbable, pero no imposible. Ya ocurrió con González Maqui, Que también donde no- hubo una doble acefalía. Claro. O sea que nosotros estamos abriendo una compuerta para violar la Constitución Nacional mediante saltos que entonces cerremos la Constitución. Ok. Por eso acá hay una interpretación jurídica, pero también una interpretación política y una Bueno, por el interpretación momento el con- Senado por lo menos puso paño frío y dijo, bueno, por ahora no vamos a hablar del tema. No puso paño frío, el ¿No? patrón retiró este proyecto. Ah, el patrón. El patrón retiró. Le dijo, ¿verdad?, a sus esclavos, Sí. le dijo a sus peones de estancia, le dijo, mira, yo no tengo luego interés en ser activo, entonces vamos a bajar un poco porque venimos lo de arriba, Claro. venimos lo súper Chaqueñito, desgastados, sí. chaqueñito, toda la, no sé, la inmundicia nos está pegando, venimos también de una pelea por la vicepresidencia, hay demasiadas cosas, vamos a parar un poco porque yo no tengo la intención de ser. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se ve? Que nunca la intención fue arrojar luz al artículo constitucional, sino legislar por la coyuntura y para beneficio del patrón. Nunca, nunca un poder legislativo se puede mover de esta manera. Por eso es que es peligrosísimo lo que nos está pasando y es una nueva oportunidad abierta para aquel ciudadano que nos está escuchando de entender de que la política se mete en nuestras vidas todos los días. 24/7 se mete. Katia, te agradezco tu tiempo, como Por siempre, favor. gracias por estar con nosotros. Te voy a contar un spoiler. En el próximo bloque vamos a hablar con la gente de Survival, porque Ok. ellos estuvieron en Roma acompañando a los indígenas ayoreos Ah, mira qué lindo. por el tema del cuero, que acá se armó un quilombo, Desastre, dicho en sí, francés, y como el 95% de los medios le dieron espacio solamente a la Cámara del Cuero y no a los Sí, ayoreos, sí. nosotros le vamos a dar espacio al lado de los ayoreos para Me que se parece bien. expliquen por qué se fueron a Roma, por qué lo del cuero, y vamos a desmontar, ya hago el spoiler, la gran bola que ellos dicen que el cuero es un subproducto de la vaca, que es 1,5% nomás de la vaca. Entonces, ellos pues dicen eso, la Cámara del Cuero. ¿Quieres que te cuente algo? Paraguay exporta carne a Europa por cuota Hilton, 1.000 toneladas que equivalen a 12 millones de dólares aproximadamente, porque cuesta $10.000 la tonelada. El cuero exporta por 32 millones de dólares, o sea, Mira, 3 veces más. 3 veces más. Entonces, como un subproducto del 1% va a ser el triple de lo que es la carne. Bueno, todo eso después de la pausa. Gracias, Katia. Interesantísimo. Ya nos vemos enseguida. Bueno, lo dicho, durante las últimas 2 semanas, menos de 2 semanas aproximadamente, se habló mucho de un tema que está relacionado al cuero que termina, de Paraguay, que termina en Italia, y luego de ahí se va a autos de lujos, principalmente de marcas europeas. Durante todos estos días, prácticamente en un 90% o más, se le dio espacio a la Cámara del Cuero, hablando a diestra y siniestra de todo lo que querían. Este programa va a ser lo contrario, porque ya hay demasiado sobre el tema. Entonces usted va a tener la oportunidad de enterarse de otro lado, por qué se fueron los indígenas ayoreo a Italia. Y para eso vamos a hablar con Teresa Mayo, que es investigadora de una organización llamada Survival, que tiene sede en Londres, y ella además hace mucho tiempo que trabaja con los ayoreos. ¿Qué tal, mi querida Teresa? ¿Cómo estás? Hola Leo, gracias por dar el espacio y que se escuche otra voz. Así es. Vamos a arrancar derecho para que la gente entienda. Teresa, en estos días el diario El País publicaba un titular que voy a leer aquí. Dice, el viaje de un pueblo indígena a Roma desata la furia de la industria del cuero. Hablamos en Paraguay, lógicamente. Después vamos a poner el titular. Querida Teresa, dime, ¿para qué fueron los ayoreos y tú lo acompañaste a Roma y a Milán? Voy a intentar explicarlo lo más simple posible. Fueron para informar y para denunciar que su territorio ayoreo, donde viven también sus parientes en aislamiento, está siendo salvajemente deforestado para introducir ganado, de donde sale parte del cuero que compran en Italia. Y este
cuero de las vacas de nuestro Chaco termina en asientos de vehículos de lujo en Europa? Eso es algo que supimos a raíz de las investigaciones de Earthsight en 2021, si no recuerdo mal. Y obviamente Survival es una organización que lleva trabajando con los ayoreo desde los años 70 y quisimos pues llamar la atención a esas compañías de Europa que están de alguna forma alentando o apoyando esa deforestación del territorio ayoreo. La Cámara del Cuero aquí fue muy furibunda la reacción, digamos, con el eco del gobierno, que dicen que ustedes, tanto Survival como los ayoreos, Toto Viejo Soe, por lo menos esta familia, está destruyendo la marca país de Paraguay. Bueno, yo quiero decir que en estos días se han dicho muchas mentiras y además mentiras muy descaradas. Y aprovecho para desmentir las declaraciones del señor Bedoyo de la Cámara Paraguaya del Cuero, que él aseguraba que el mercado italiano se cerró y que no están vendiendo absolutamente nada, porque es una mentira, como digo, descarada. Las exportaciones de cuero paraguayo no se han visto afectadas en absoluto, y esto lo sabemos porque varias organizaciones hemos estado monitoreando las exportaciones de cuero paraguayo durante los últimos años, y así lo muestran los propios datos del DNIT, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. O sea, no es dificilísimo encontrar los datos. O sea que justamente te me adelantaste, Bedoya, con la A al final de Bedoya, él dijo que el mercado italiano se cerró para Paraguay. Entonces esto no es cierto. No es cierto en absoluto, y es algo que están usando simplemente para generar esa, o que está diciendo para generar esa reacción exagerada por parte de todo el sector, por parte del propio gobierno, y para justificar que al final saben que están totalmente involucrados en deforestación irregular e ilegal en muchos casos. ¿Por qué el centro de la discusión también aquí? Te voy preguntando cosas, Teresa, porque yo escuché mucho aquí y vi e investigué de lo que se decía en la televisión y en las radios. ¿Por qué el centro de la discusión plantean algunos el cuero y no todo el animal, no toda la vaca que tiene carne, tiene cuernos, tiene... ¿Por qué es el cuero en este caso, digamos, en particular? Ok. Con Italia se habla de cuero porque Italia es el principal comprador de cuero de Paraguay. Compra más del 50% de todo el cuero paraguayo. Entonces, la conversación en Italia va a ser sobre el cuero. La conversación de la carne habrá que tenerla con otros países, con Chile, con Rusia, que son los importadores de carne y cuero, son diferentes. Bueno, aquí está una aclaración para la gente que nos está viendo entonces y para la gente que le interesa la información rigurosa. Se está hablando del cuero porque Italia compra cuero. No estamos hablando del resto de la vaca porque Italia no compra el resto de la vaca, como planteaban algunos periodistas mal informados o malintencionados. El resto compra Israel, Chile, Rusia, Taiwán, etc. Entonces, algo que también quiero preguntarte, Teresa, y después vamos a poner una placa porque esto es fascinante. Ellos dicen que el cuero es un subproducto de la vaca del 1,5% nada más. Sin embargo, en realidad no es un subproducto, sino que es un coproducto, digamos, algo muy importante para la exportación. A ver, la carne no puede ser sin la vaca, igual que el cuero no puede ser sin la vaca. Son dos materias primas que están al mismo nivel. El impacto ambiental es el mismo porque es el impacto de la vaca. Y es la deforestación que se lleva a cabo para introducir a las vacas. Entonces, diríamos, están al mismo nivel. Y además es muy rentable. Y es muy rentable. La cantidad de dinero que mueve el cuero es enorme. Vamos a poner una placa que quiero compartir con la audiencia para que se entienda bien en este momento. Ahí está la placa. Paraguay tiene una cuota llamada Hilton que le vende a la comunidad europea hoy día, después puede cambiar, pero hasta hoy es de 1.000 toneladas. 1.000 toneladas a $10.000 la tonelada, y acá nosotros exageramos poniendo un precio de 15.000, quiere decir que Paraguay, ojo, le vende a la Unión Europea aproximadamente entre 10 y 15 millones de dólares de carne, que es lo que la gente estaba enloquecida. ¿Por qué no la carne? ¿Por qué no la carne? La carne representa entre 10 y 15 millones de dólares. Sin embargo, el cuero representa 32 millones de dólares, 3 veces más que la carne, mi querida Teresa. Exacto. Y también quiero, Leo, si me dejas un momento aclarar algo, que esta no es una campaña de
los ayoreos y de survival contra el cuero. Es una campaña contra la deforestación flagrante del Chaco paraguayo, que es el hogar de los ayoreos en aislamiento y de muchos otros pueblos indígenas en Paraguay. Y todos dependen del territorio para sobrevivir. Eso es algo muy, muy bonito que hemos estado viendo de los ayoreos cuando hablaban en Italia, que sí hablaban por su pueblo y hablaban con una preocupación muy especial de los ayoreos en aislamiento, pero hablaban de todos los pueblos del Chaco. La deforestación en el Chaco es algo que no hace falta ser ningún experto investigador para echarse las manos a la cabeza. Yo invito a cualquier persona a que entre en Google Maps o en Google Earth y haga una ampliación, zoom in, de la zona del Chaco. O sea, la deforestación en el Chaco no se puede negar. Es uno de los lugares, lamentablemente, con mayor tasa de deforestación del planeta. Llegamos a unos momentos escalofriantes. Teresa, cuando fueron a Italia con los ayoreos, ¿quién les recibió en Italia y quiénes no les recibieron? Esto es muy llamativo porque además los ayoreos cuando hacían entrevistas con prensa era lo que resaltaban también, que decían, en Italia nos han recibido escuchándonos, nos han recibido las autoridades en su casa y nos han recibido con respeto. Esto es algo que no nos sucede en nuestro país, ellos decían. En Italia nos hemos reunido con el Vaticano, nos hemos reunido con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, nos han recibido en la Cámara, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento italiano. Los ayoreos han hablado en el Parlamento italiano. Y tengo que decir que han hablado en el Parlamento italiano antes que en su propio Parlamento, según me contaban ellos mismos. Ellos no han tenido ese espacio, no han encontrado esos espacios en Paraguay. Y me llamó mucho la atención cuando nos canceló la reunión que estaba prevista con la embajada paraguaya en Italia, porque yo como que quise insistir, decir, bueno, un momento, vamos a intentar, vamos a ver si se puede insistir más. Y ellos me dijeron, no, Teresa, está bien así, porque esto es lo que pasa en nuestro país. En nuestro país no nos quieren escuchar hablar de deforestación, no nos quieren escuchar hablar de nuestros hermanos en aislamiento, ni de nuestro territorio. O sea, son tres cosas que no quieren escucharnos. Entonces, ya esperábamos que nos iban a cancelar y eso me llamó muchísimo la atención. Y el contraste tan grande que ellos vieron con cómo se les trataba fuera. Y ellos decían, estamos contentos de haber salido fuera porque al menos nos damos cuenta que nuestra historia y nuestra verdad se escucha y la gente nos escucha con atención y nos da la razón y les duele y no entendemos que en nuestro país esto no duela, que hablemos de nuestros parientes en aislamiento, que son gente que depende total y completamente de los bosques y que en Paraguay más de la mitad de la población, yo diría, no saben de la existencia de estos indígenas en aislamiento. Para entender, Teresa, fueron recibidos por el Parlamento italiano. Eso es concreto. Fueron en una audiencia con el Parlamento. De hecho, hay material, nosotros podemos ver si podemos poner una parte. Y también por el Vaticano. Creo que no fueron recibidos por el Papa por un tema de agenda del Papa nomás. Sí, estaba viajando en África, pero nos agendó con uno de sus representantes igual. Y la embajada paraguaya no les recibió. Nos canceló justo después de que saliera la primera cobertura de prensa sobre los ayoreos en Italia. Otro tema que se habló aquí que me gustaría tocar contigo es el tema de la trazabilidad, digamos, porque aquí se dice, han dicho lo de la Cámara y otros periodistas mal informados, que cómo se sabe si esa vaca es del territorio ayoreo o no es del territorio ayoreo. Bueno, es que eso es algo que le corresponde saber al Estado y a las empresas que compran y venden cuero. Nosotros lo sabemos porque el vínculo lo destapó Earthsight en unas investigaciones en 2021. Pero aparte de eso, quiero decir que no es obligación de los ayoreos ni de Survival demostrar a dónde va el cuero y la carne de las vacas que salen del territorio de los ayoreos. Pero es responsabilidad del gobierno paraguayo y de las empresas que compran el cuero poder demostrar que su producto no está manchado con el sufrimiento indígena, que no está vinculado a la violación de derechos humanos. Bueno, Paraguay firmó un tratado con el Mercosur de libre comercio con la Unión Europea, donde se están discutiendo algunos temas relacionados a la trazabilidad para que sepa también la gente, por ejemplo, el cacao, si uno quiere exportar para hacer chocolate, se sabe dónde está el árbol de cacao para llegar a Europa. Entonces, tarde o temprano se va a tener que saber con exactitud de dónde sale la vaca.
Claro, y lo que nosotros decimos es que mientras siga habiendo empresas ganaderas en territorios indígenas, y más aún en el territorio de los indígenas en aislamiento, los compradores de cuero de Paraguay no pueden estar seguros de que sus productos no están vinculados al exterminio de los ayoreo en aislamiento, porque actualmente no existe un sistema fiable de trazabilidad de las vacas desde el origen hasta el matadero y luego hasta los destinos de exportación. Bueno, Entonces, el llamado que hacían los ayoreos es... si estamos hablando con las empresas de cuero es porque en nuestro territorio hay empresas con vacas. Ellos dicen, cuando las empresas salgan de nuestro territorio, ahí dejaremos de hablar con las empresas del cuero. ok, entonces, como en Paraguay no hace esa trazabilidad, la pregunta sería si Italia sí puede hacer esta trazabilidad. ¿Italia sí puede hacer? ¿Ellos tienen forma de saber de dónde viene el cuero? No, claro, esto depende de cada país, pero es un sistema que cada país tiene que implementar. Lo que puede hacer Italia es decir, no queremos estar vinculados a ninguna violación de derechos humanos, entonces exigimos al país del que compramos que tenga ese sistema de trazabilidad. Eso es toda una conversación que se está teniendo ahora mismo en la Unión Europea, toda la normativa, la regulación para la cero deforestación de las materias primas que importamos en Europa. Y justo hoy, 30 de abril, están decidiendo si se incluye o no se incluye el cuero. O sea, es un día importante. Háblame de Pasuvio, que entiendo que es una empresa italiana que tiene sede en Véneto y que juega un papel fundamental en la cadena de suministro global del cuero de lujo. ¿Qué pasa con Pasuvio y qué pasó en el año 2023? Pasuvio era el principal comprador de cuero paraguayo en Italia. Survival se puso en contacto con ellos, también presentamos una queja ante la OCDE porque no estaba respetando algunos de los puntos que exige la OCDE para las empresas como ellos. Y bueno, relativamente rápido, Pasuvio admitió y anunció que iba a parar de comprar todo el cuero de Paraguay porque no existe ese sistema de trazabilidad en Paraguay y ellos no querían arriesgarse a que su cuero estuviera relacionado con la deforestación del territorio indígena o del territorio de aislados. Entonces tomaron la decisión bastante rápido. Desde diciembre de 2023 no han estado importando cuero de Paraguay y para nosotros fue un mini éxito, pero también porque ellos como entidad privada admitieron que no pueden estar seguros de dónde vienen sus vacas. Una confirmación. Exactamente, esa es la cuestión, digamos. Yo creo que acá en Paraguay la pregunta es al revés. ¿Cómo hacemos nosotros como país? ¿Cómo hace la Cámara del Cuero de Paraguay? ¿Cómo hace el Ministerio de Industria y Comercio? ¿Cómo hace la Cancillería? O sea, me estoy dirigiendo a ellos, Teresa, y digo, ustedes, gobierno, son los que tienen que garantizarle a los italianos que ese cuero no viene de tierras deforestadas y de los ayoreos. Sí. Y eso pasa por sacar a las empresas de los territorios indígenas. El patrimonio natural y cultural ayoreo Totubi Gozode ahora mismo está en manos de empresas, no está en manos indígenas, como debería ser. Y de hecho, los ayoreo en Italia decían, es especialmente urgente que estemos aquí porque recién el MADES acaba de aprobar el estudio de impacto ambiental de una de las principales empresas que está en el corazón de su territorio, que es Carlos Casado, y es totalmente irregular esa licencia del MADES. Y no casualmente, no me parece casualidad, el gerente general de esta empresa es el padre del presidente actual, es José María Peña. No es un dato menor. Tere, aguantamos un minutito, hacemos una breve pausa, por favor, y vamos a seguir en el siguiente bloque hablando de este tema del cuero y qué está pasando en Italia. Y como decía el diario El País, bueno, acá un aleteo de mosca, digamos, el chiquitito, convirtió en un tema de conversación. Ya volvemos en un ratito. Bueno, para los que están enganchándose en la parte final del programa, estamos hablando con Teresa Mayo, que es investigadora de Survival, una organización no gubernamental que está con sede en Londres, que acompaña a los ayoreos ya de la década del 70, así que no es algo que apareció recién la semana pasada. Estamos hablando del tema del cuero, la trazabilidad. Lo que sí está comprobado, y lo que vos decías, Earthside, y vamos a mostrar imágenes, Teresa, es que hay una deforestación en todo el Chaco, en el Gran Chaco incluso, más allá de Paraguay, Gran Chaco americano,
pero como estamos hablando de tierra de los ayoreos, se ha comprobado, Earthsight, que es digamos, una organización, también comprobó en tierra y por satélites de que sí se está deforestando. Tere, ¿me escuchas? Sí, perdón, pensaba que ibas a dar paso a unas imágenes. Sí. Mientras tú hablas, vamos a pasar imágenes de Earthsight justamente marcando algunas estancias que sí están, digamos, en el que está comprobado que están en tierras ayoreas, de los ayoreos. Exacto. Lo que hicieron los compañeros de Earthsight es que siguieron físicamente a las vacas desde los ranchos donde estaban hasta los mataderos y hasta los lugares de exportación, y ahí a través también de unos consultores independientes que nos daban los datos de a dónde iban las exportaciones. Ellos hicieron una investigación muy en profundidad, que pusieron muchos recursos, y ellos fueron los que destaparon esa situación de las vacas en el territorio de los indígenas en aislamiento. Sí, justamente estoy en la página de Earthsight nada más, reforzando lo que vos decís, porque esto creo que ya ocurrió hace unos años atrás, digamos, y ellos definitivamente comprobaron que hay varias estancias que estaban dentro del terreno de los ayoreos. Eso está clarísimo. Acá estamos viendo en pantalla justamente algunas de las estancias que sí, como tú dices, cualquiera puede entrar en Google a ver esto, pero bueno, lo estamos mostrando en pantalla. Claramente están ocupando tierras que no deberían. Uh-huh. Sí, la situación del patrimonio de los totobigoso, de su territorio, es muy preocupante, porque el Estado debería de haberles dado los títulos territoriales a los indígenas, y sin embargo siguen en manos de varias empresas, muchos menonitas. Chortitzer está ahí, Carlos Casado, que la mencionaba antes, que recién consiguió esa licencia del MADES, que es totalmente ilegal, también está ahí. Yaguaritepora, River Plate, hay varias empresas, muchas empresas que están ocupando el territorio. Y recordemos que es un territorio que está ahora mismo en conversación en el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay unas medidas cautelares que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ese territorio que prohíben toda deforestación, toda presencia de terceros, es decir, toda presencia de gente que no sean los ayoreos, los aislados o los que ya fueron contactados. Entonces, esa gente está ahí regularmente, y el gobierno tiene la orden de la Comisión Interamericana de sacar de ahí a las empresas y a los invasores. Y bueno, por supuesto no lo está hablando de estas cumpliendo. tierras, estamos hablando de 550.000 hectáreas aproximadamente. Digamos que el Estado paraguayo todavía no les tituló a los ayoreos, por eso esta discusión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio órdenes a Paraguay justamente de proteger a los ayoreos, Teresa, pero esto está, creo que del 2016 trancado, por usar un término. ¿Qué pasa si Paraguay no cumple? ¿Podría terminar una condena contra el país? Bueno, hay que ver, porque ahora mismo el caso está en la comisión. Hay que ver si la comisión decide pasarlo a la Corte. Lo que emita la Corte ya es una sentencia. Ya no es una recomendación, no es una llamada de atención, es una sentencia. Entonces, Paraguay tendría que cumplirla, y si no, ahí ya se ven problemas mayores también con sus socios de la OEA. Estábamos hablando de Earthsight, que mostró imágenes, pero también en esta semana Consenso, que es otro medio local donde está Maximiliano Manzoni, un periodista que sigue el caso, digamos, temas ambientales, estuvo también en el terreno, y ahí hemos visto una placa que vamos a volver a poner, donde se nota claramente que el Infona y el MADES ya sabían de que había deforestación. Desde el año 2017, ahí está la placa, dice, ¿cómo el Estado paraguayo dejó impune la deforestación ilegal del caso de, por ejemplo, de Chortitzer, que tenía 600 hectáreas, y hay otra estancia que no me acuerdo el nombre, que es un poco complejo el nombre, un nombre raro, que tiene como 6.000 hectáreas en el Chaco, dentro de tierras ayoreo. Es decir, también se ha sumado otro medio local, Teresa, donde han comprobado esta situación. Sí, y tengo que decir que la represión, o sea, tengo que solidarizarme con el compañero, con Maximiliano, porque la represión que sufren y los periodistas que tienen una voz disidente en Paraguay es muy fuerte. O sea, yo que soy de fuera de Paraguay, me llama muchísimo la atención esto. Una pregunta que uno se podría hacer es, digamos, ¿en qué momento? En parte ya me contestaste, ¿dejarían los ayoreos de cerrar rutas o irse a reclamar al exterior? ¿Cuál sería la condición? Su pedido es
que se saquen a las empresas que ocupan su territorio y que se le den finalmente sus títulos territoriales para que ellos puedan proteger su territorio y a los parientes en aislamiento. Y lo mejor que podría hacer la Cámara del Cuero en Paraguay es, repito, intentar generar una trazabilidad para que le puedan vender a quien quieran, digamos. Si ellos están en una tierra que no es deforestada, le pueden vender a Italia, le pueden vender a quien se les antoje, ¿no? Exacto, deberían de estar buscando la calidad y la calidad pasa por no violar derechos humanos. Así Es lo más básico. Explícame, antes de irnos, querida Teresa, ¿qué es Survival? Porque a lo mejor estoy diciendo muchas veces Survival y la gente no sabe qué es Survival y desde qué momento ustedes están acompañando a los ayoreos. Sí, Survival es una organización internacional que defiende los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Trabajamos en muchísimos países. En Paraguay trabajamos con los ayoreo desde los años 70, como decías, cuando ellos fueron forzados al contacto por misioneros. Ahora los últimos grupos que salieron del aislamiento fue por justamente la deforestación. Y eso es lo que los ayoreo ahora y Survival queremos evitar que vuelva a pasar, que los que viven en aislamiento, que además son el único pueblo indígena fuera de la Amazonía en toda Sudamérica que viven en aislamiento, que puedan vivir como elijan vivir y que no se vean forzados a un contacto. Y que si un día ellos quieren hacer contacto, que le demos la opción, pero no que les forcemos a ellos. Teresa, muchísimas gracias por tu tiempo aquí con Más en Paraguay, muy amable. Gracias. Muchas Chao. gracias, Suerte. Teresa Mayo, desde España, entonces, investigadora de Survival, aclarándonos varios de estos puntos que yo creo que eran importantes porque, repito, aquí en Paraguay, de manera irresponsable, muchos colegas míos, lamento mucho decir, no sé si son mis colegas, se prenden a campañas políticas sin hacer una investigación. Hoy con la inteligencia artificial, antes ya se podía hacer con Google, vos podés entrar, bajar PDF y mirar todo lo que vos quieras y enterarte de lo que está pasando y no decir las boludeces que han dicho realmente como cotorras, porque no le han hecho ninguna pregunta a nadie en la Cámara del Comercio Paraguayo como la que acabamos nosotros de plantear y no porque seamos nosotros. Cuando dicen que es un subproducto, no es un subproducto. El cuero importa más a Europa que la carne, queda claro. Entonces cuando algunos se desgarran las vestiduras y se agarran de los pelos y dicen, ¿cómo? Si el cuero es solamente una parte de la vaca, ¿y por qué no se van? Y voy a decir lo que dijeron, putean contra la carne. Bueno, la carne solamente a Europa puede exportar 1.000 toneladas al año, esos son 10 a 12 millones de dólares versus 32 millones de dólares que exportan el cuero. Vamos a hacer la última pausa y después de la pausa ustedes van a escuchar a los ayoreos porque quiero que sepan quiénes son. Quienes han defendido casi en todos estos miles de años que se tienen registros de más de 10.000 años de que hay indígenas en Paraguay, en Sudamérica, en América, fueron los pueblos originarios llamados hoy día, estos pueblos ancestrales, a quien le debemos de que no haya habido una destrucción masiva ya mucho tiempo antes. En los últimos 50, 60 años hemos destruido, hemos deforestado más que en todos los otros 10.000 años anteriores. Alguna responsabilidad tenemos todos nosotros. Ustedes van a preguntar quiénes son los ayoreos, ¿por qué no están hablando? Bueno, 2 de ellos que fueron a Roma ahora están en el Chaco, en sus comunidades, por eso no pudimos traerles a Asunción, cosa que sí vamos a hacerlo. Para que ustedes sepan, en nuestro país, donde se habla el hermoso idioma guaraní, también existen otros idiomas. Los ayoreos tienen su propio idioma. Ellos tienen un idioma completamente distinto al guaraní. Ya lo van a escuchar enseguida en un video que vamos a poner. Ellos saben que aman la tortuga, pero no para tenerlos como si fueran mascotas, sino que le encanta comer tortuga. Y algunos se preguntará, ¡ay, tortuga! Bueno, vos comes chancho, pollo, pájaro, cualquier cosa, así que no discriminemos a que yo soy vegetariano, pero a ellos les encanta comer tortuga. Otra cosa que tienen los ayoreos es que ellos cuando vienen a Asunción, siempre vienen con su picante. Ellos tienen una variedad de picante en esa zona y siempre vienen acompañados, les voy a decir de esta manera, en una especie de bolsita que cuando van a comer le ponen, es como los mexicanos que van con el tabasco poniéndole a todo. Esa belleza es de los ayoreos. Aquí les presento un material de solamente 3 minutos de Survival, donde van a escuchar, van a ver y van a escuchar a la lengua ayorea quizás por primera vez. Esta es la belleza de nuestro país. Ellos son los ayoreos.
El Chaco paraguayo, en el corazón de Sudamérica. Los cactus se han convertido en árboles en este paisaje reseco y caluroso clima. Este es el territorio de caza del último pueblo indígena aislado al sur del Amazonas. Nadie sabe con exactitud cuántos indígenas ayoreo viven aquí, pero en los últimos años ha habido un constante flujo de gente que ha salido del bosque. La última familia en hacerlo estableció contacto en el año 2004, después de que las excavadoras atravesaran su huerto en el bosque. Huyeron de su casa dejando atrás todas sus cosas. Nosotros fuimos a conocerlos. Llegamos a su comunidad a la caída de la tarde. Cuando la temperatura baja, las familias se reúnen alrededor del fuego para tejer cestos y contar historias. Pronto aprenderíamos que los ayoreo conocen este bosque mejor que nadie. Nos adentramos en el bosque para encontrar una planta de la familia de la piña, con la que hacen cestas. Cuando les entra hambre, van a buscar corazones de palma comestibles. El exterior espinoso de la planta arde rápidamente y los deliciosos corazones están listos para comer. Los ayoreos se manejan con facilidad en el bosque, mientras que un foráneo se perdería en minutos. Ellos saben qué árboles están repletos de miel salvaje y qué abejas no tienen aguijón. Una mujer ayoreo llamada Catebia formaba parte del grupo que estableció contacto en el año 2004. Nos llevó a ver la casa que su familia había construido cuando vivían en el bosque. Enormes troncos sostienen el techo de arcilla abovedado que mantiene a raya el abrasador sol del mediodía. Sentada en el fresco interior, nos habló sobre la vida antes del contacto. El bosque ya se ha apoderado de la casa abandonada, pero los colonos están intentando domesticar esta tierra para siempre.